Imagina tener 18 años, vestida con un velo nupcial color llamas, pensando que ibas a vivir una noche de celebración, solo para ser conducida a una sala abarrotada de desconocidos, asistentes, testigos y un médico silencioso, esperando únicamente por ti. Te dijeron que era tradición, pero nadie mencionó que tu cuerpo sería inspeccionado, registrado, o que una figura de madera, cubierta bajo un pesado paño, estaría en la esquina, una figura cuyo propósito todos en la sala ya comprendían. En solo unos minutos comprenderás por qué el paño la cubre. En unos minutos entenderás por qué tu madre había llorado mientras te arreglaba el cabello esa misma mañana. Y en esos momentos te darás cuenta de que tu noche de bodas no tiene nada que ver con el amor. Se trata de verificación. Esta no es una historia inventada para causar impacto. Así era el matrimonio en la antigua Roma, una ceremonia tan perturbadora que incluso los historiadores romanos dudaban en describirla por completo. Y más tarde, los primeros cristianos intentaron borrarla por completo de la memoria colectiva. Cuando finalmente se levante ese paño, Livia se enfrentará a la dura verdad del ritual. Roma quería que el mundo lo olvidara, y quizá, con el tiempo, ella también lo haría. Era el año 89 de nuestra era. El emperador gobernaba con autoridad impredecible, y Livia Tersa, de 18 años, estaba a punto de descubrir que el matrimonio romano tenía dos caras muy diferentes. La cara pública, velos color azafrán, nueces esparcidas, canciones alegres, y la cara oculta, realizada a puertas cerradas, frente a testigos que algún día podrían ser llamados a relatar cada detalle ante un magistrado. Lo que estaba a punto de soportar era un ritual tan angustiante que los historiadores romanos antiguos a menudo evitaban describirlo directamente, y uno que los escritores cristianos más tarde buscaron borrar de la historia. Pero antes de profundizar en esta historia, si te intrigan los horrores ocultos del pasado, suscríbete a Grim History, dale al botón de me gusta, y cuando llegues al momento que más te perturbe, comenta desde dónde lo estás viendo. Comencemos. Antes de esta noche, antes de los testigos y de la figura de madera cubierta, el día había comenzado con belleza. Su procesión nupcial había sido casi surrealista, onírica en su perfección. Livia llevaba el velo tradicional color llamas, el flamium, que la señalaba inequívocamente como novia. Su cabello había sido arreglado al amanecer, partido con la punta de una lanza y trenzado en 6 trenzas, cada una asegurada con cintas de lana. Cada detalle seguía una estricta tradición ancestral. En el templo, el sacrificio transcurrió sin contratiempos. El sacerdote leía presagios auspiciosos en las entrañas brillantes de las ovejas. Su padre recitaba las antiguas palabras que la transferían de su autoridad legal a la de su esposo, y ella pronunciaba los votos que innumerables novias habían susurrado antes que ella. Ubi tu Gaius, ego Gaia. Donde tú estés, Gallo, yo soy Gaia. Una declaración de que ya no le pertenecía a sí misma. Su nuevo esposo, Marco Petronio Rufo, un rico comerciante de grano 25 años mayor que ella, solo la había visto 3 veces antes de ese día. Sin embargo, por ley, la ceremonia ya la había hecho suya, o, más precisamente, había iniciado el proceso. En Roma, el ritual público era solo el acto inicial. El momento verdaderamente vinculante aguardaba al final de la procesión iluminada por antorchas, dentro de una casa en la que nunca había entrado, rodeada de personas que nunca había consentido conocer. Las multitudes que llenaban las calles cantaban los versos tradicionales fesceninos, crudos, groseros, deliberadamente humillantes, destinados a entretener a los dioses y ahuyentar los espíritus malignos.
Los jóvenes gritaban sugerencias a través de su velo, que hacían que sus mejillas se enrojecieran de vergüenza. Su madre le había asegurado que las canciones eran inofensivas, incluso protectoras, pero Livia había notado las manos temblorosas de su madre mientras le arreglaba el cabello esa mañana. Había visto las lágrimas que su madre intentaba ocultar y recordaba la advertencia susurrada en su oído. No resistas. Sea lo que sea que pidan, no resistas. Resistirse solo lo haría más difícil. Cuando llegaron a la casa de Marco Petronio Rufo, la última luz del día había desaparecido. La puerta estaba decorada con coronas de hojas y lana, flanqueada por antorchas ardientes, señalando que allí el matrimonio se consumaría según la ley ancestral. El canto de la multitud se hizo más fuerte. Alguien lanzó nueces hacia ella como bendición de fertilidad, sus cáscaras rozando su vestido y su piel, sintiéndose más como burla que como un ritual sagrado. Marco esperaba en el umbral y, detrás de él, Livia detectó movimiento. Demasiadas sombras, muchas más personas de las que esperaba. La tradición requería que el esposo cargara a la novia sobre el umbral para evitar el mal presagio de tropezar, pero el gesto se remontaba a un tiempo más antiguo y oscuro. Un tiempo en que las novias no entraban voluntariamente en la casa de sus esposos. Una vez que la puerta se cerró detrás de ella, silenciando las canciones de afuera, Livia finalmente vio quiénes se habían reunido en el atrio. Una anciana con vestiduras ceremoniales, la pronuba encargada de supervisar cada momento de la noche, un sacerdote de afiliación incierta, 3 esclavas con palanganas y paños, un hombre mayor con un bolso de cuero lleno de instrumentos médicos, y en la esquina, parcialmente oculta bajo lino cubierto, una estructura de madera de casi 1,20 m de altura. La pronuba se acercó, tomando firmemente las manos de Livia lo suficiente para impedir su escape. «Bienvenida a la casa de tu esposo», dijo. «Los ritos sagrados deben completarse ahora». Pocas personas hablan con franqueza sobre lo que realmente implicaba el matrimonio romano. No era romántico ni sentimental, y ciertamente no era una celebración del amor entre 2 almas. En cambio, funcionaba como una transacción, una transferencia legal de autoridad, presenciada y registrada con el mismo cuidado meticuloso que se aplicaba a la venta de tierras o ganado. Bajo los estatutos romanos más antiguos, una esposa pasaba completamente al control de su esposo, colocada in manu, literalmente, en su mano. Él ejercía la misma autoridad legal sobre ella que tenía sobre sus esclavos, incluso incluyendo, teóricamente, el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Para la época del Imperio Temprano, cuando Livia cruzó ese umbral, las leyes se habían suavizado superficialmente. Las mujeres ahora podían poseer propiedades. El divorcio se había vuelto posible. Ciertos aspectos de la autoridad paterna habían evolucionado. Sin embargo, la base seguía sin cambios. El matrimonio seguía siendo una transferencia de una mujer del dominio legal de un hombre al de otro. Y, como cualquier transferencia significativa en Roma, requería verificación formal. Considera cómo los romanos realizaban la venta de tierras. Los testigos observaban, los rituales invocaban la favorabilidad divina, se inspeccionaban los límites y los documentos se sellaban. Nada se dejaba a la suposición. Todo requería confirmación. Y Roma aplicaba la misma lógica al matrimonio, con una diferencia sombría. La propiedad que se transfería era un cuerpo humano, y el bien que se compraba era la capacidad de ese cuerpo para producir herederos legítimos. Por ello, la ley romana exigía verificación. Tanto la virginidad de la novia como la consumación del matrimonio debían ser confirmadas
antes de que la unión pudiera considerarse legalmente válida. No se asumía, no se rumoraba, se verificaba, y los rituales diseñados para esa verificación, los que Livia estaba a punto de enfrentar, eran tan íntimos y perturbadores que pocos escritores antiguos se atrevieron a describirlos directamente, incluso en Roma. Livia permanecía temblando junto a la figura de madera cubierta, sin saber que los eventos que estaban por ocurrir se grabarían permanentemente en su memoria. El ritual era tan inquietante que generaciones posteriores intentarían, con desesperación, fingir que nunca había existido. La ley romana era incómodamente explícita en un punto. Un matrimonio no existía legal ni socialmente hasta que la unión se completaba físicamente. Simplemente declarar que había ocurrido no era suficiente. Debía haber observación, confirmación y testimonio. Sin testigos, un matrimonio podía ser impugnado. Sin verificación de la virginidad, la legitimidad de cualquier hijo futuro podía ser cuestionada. Para Roma, esa incertidumbre era intolerable. Por eso crearon rituales que encajaban perfectamente en su marco legal, pero que hoy resultan profundamente perturbadores para la sensibilidad moderna. La pronuba apretó con fuerza el brazo de Livia y la guió hacia la estructura cubierta en la esquina. El corazón de Livia latía violentamente, cada golpe resonando en su garganta. Percibía que lo que quiera que estuviera bajo aquel paño alteraría todo en su vida, su cuerpo y sus creencias. Pero retroceder ya no era una opción. «Debes saludar a Mutinos Tutanus», murmuró la pronuba, su voz firme, los dedos inquebrantables. «Debes buscar su bendición antes de que tu esposo pueda acercarse. Los dioses deben presenciar tu sumisión». Livia tragó saliva con dificultad, su respiración temblando. Nunca había oído hablar de ese dios antes y no comprendía qué requería realmente ese saludo. Sus manos temblaban mientras se acercaba a la tela cubierta. Los testigos se inclinaron, incluso las esclavas se habían quedado inmóviles. Toda la sala parecía contener la respiración. Cuando Livia retiró el paño, la razón se volvió horriblemente evidente. Bajo él se encontraba una figura de madera tallada, con inquietante precisión anatómica en forma fálica. Y no era pequeña. No era un amuleto que los niños llevaban para tener suerte, ni una figura rústica de jardín destinada a asustar intrusos. Esto era deliberado, construido con un propósito, diseñado con una única intención. Y esa intención se volvió terroríficamente evidente cuando la pronuba comenzó su explicación. Mutinus Tutanus era la deidad sombría de Roma, vinculada a la iniciación y la fertilidad. Los autores antiguos lo mencionaban con moderación, siempre con vergüenza, como si incluso su nombre fuera indecente. Siglos después, Agustín condenó el ritual con furia, a medida que el cristianismo ganaba predominio. Las novias romanas debían sentarse sobre el emblema del dios antes de yacer con sus esposos, y lo hacían frente a testigos. Él denunció la práctica, pero no la inventó. Otros escritores cristianos tempranos mencionaban el rito de manera indirecta, insinuando que era demasiado vergonzoso para describirlo directamente. Arnovio escribió que las novias debían montar el símbolo mientras sus nuevos esposos observaban. Lactancio afirmó que incluso hablar de ello contaminaba la lengua. Incluso Varrón, un erudito pagano siglos antes, notó que las novias eran presentadas a Mutinus Tutanus de una manera que sugería contacto, aunque evitaba cuidadosamente los detalles explícitos. Los historiadores modernos, incómodos con las implicaciones, a menudo minimizan las descripciones, sugiriendo que quizás las novias simplemente se sentaban ligeramente en el regazo de la estatua como un gesto simbólico.
pero la redacción antigua no respalda esa interpretación más suave. Agustín usó la palabra incide, que significa asentarse sobre, montar. La frase de Arnovio implicaba penetración. Lactancio se negó a describirlo completamente. Una elección poco probable si el acto fuera solo simbólico. La justificación oficial, por supuesto, era la fertilidad. El propósito no dicho podía ser algo más oscuro: romper la resistencia, demostrar sumisión frente a testigos, preparar a la novia virgen para los requisitos legales que vendrían. Livia permanecía paralizada frente al dios de madera, la luz vacilante de la lámpara proyectando su grotesca sombra sobre las paredes. La pronuba se colocó detrás de Livia, ajustando su postura y posicionando su cuerpo, guiándola con autoridad firme más que con suavidad. Los testigos observaban en completo silencio. Su esposo también miraba. El médico permanecía justo detrás, con las manos entrelazadas, preparado para lo que estaba por venir. Y en ese instante, Livia finalmente comprendió el peso completo de la advertencia temblorosa de su madre. Las canciones obscenas cantadas en las calles, el secreto, el temor. Entendió, en ese momento, lo que significaba realmente ser esposa romana. Técnicamente, podía negarse, pero la negativa tenía un alto costo. El contrato matrimonial se derrumbaría. Sería enviada de vuelta a la casa de su padre, no como una novia honorable, sino como una mujer desechada, dañada, intocable, imposible de casar. Traería vergüenza a su familia, convirtiéndose en tema de susurros de deshonra en la mesa. Su vida, tal como la conocía, habría terminado. Así que no resistió. Cuando concluyó el ritual, las esclavas se acercaron con agua tibia y perfumada, lavándola cuidadosamente mientras murmuraban plegarias destinadas a purificarla tras el contacto con el dios. Sin embargo, la limpieza tenía otro propósito, más práctico. La preparaba para el siguiente paso: el examen. El médico, que había estado observando en silencio, ahora dio un paso al frente, y Livia sintió cómo su estómago se desplomaba. Esto también era obligatorio. En matrimonios que involucraban riqueza, linaje familiar o posición política, las novias romanas eran sometidas a verificación médica antes de la ceremonia. Una partera o médico documentaba la virginidad de la novia. Los resultados de ese examen podían determinar posteriormente disputas sobre herencias o legitimidad. Los textos médicos romanos, cruelmente precisos en su descripción, no dejan dudas sobre lo que implicaba la inspección. El primer examen, realizado anteriormente, había establecido su punto de partida. Declaraba a Livia intacta, un bien sin alterar, a ojos de la ley romana. Ahora llegaba el segundo examen. Este verificaba que el ritual con mutinus tutanus se había realizado correctamente, que su condición física coincidía con la documentación previa, y que estaba, según los estándares romanos, lista. Todo ocurría en presencia de testigos. Sus testimonios podían ser convocados en un tribunal si alguna vez se cuestionaba el matrimonio, y nadie en aquella sala parecía perturbado por lo que le estaba sucediendo. Los lectores modernos se estremecen ante tales descripciones. Lo que nos resulta invasivo, humillante y traumático, para los romanos era simplemente procedimiento legal. La comodidad de la novia era irrelevante, sus emociones tratadas con el mismo desdén con que se inspeccionaba un campo antes de venderlo. La propiedad no tenía sentimientos, se transfería, y todos los procedimientos requeridos debían llevarse a cabo. Cuando finalmente concluyó el examen, la pronuba guió a Livia hacia la alcoba, preparada para la consumación. La habitación estaba arreglada exactamente como la tradición exigía.
La cama estaba posicionada para ser completamente visible desde la puerta, que, por costumbre, permanecía abierta durante toda la noche. Las lámparas de aceite ardían de manera constante, proporcionando suficiente luz para que la pronuba pudiera observar sin interrupciones. Las esclavas esperaban cerca para asistir después. Cada elemento de la habitación estaba preparado, dispuesto, listo para un ritual del que Livia no podía evadir. Finalmente, Marco entró. Se detuvo en el umbral, miró a la pronuba que observaba y luego se acercó a la cama. Su expresión la sorprendió. No confianza, no deseo, sino vacilación. Como si él también comprendiera que esto no era un acto de intimidad, era un acto de verificación. Y la noche apenas comenzaba. Marco vaciló en el umbral, y esa pausa inquietó a Livia. Ella esperaba un hombre seguro y asertivo, alguien que supiera exactamente lo que aquella noche exigía. En cambio, miró rápidamente hacia la pronuba, como buscando aprobación, un leve rubor cruzando su rostro antes de acercarse a la cama. La pronuba levantó el mentón de Livia, su voz formal, cargada de autoridad ritual. La novia está lista, los dioses han presenciado su sumisión. Que la unión se complete según las costumbres de nuestros antepasados, que los presentes confirmen el acto, que no quede duda de que esta mujer se ha convertido en esposa. Su tono no permitía titubeos. Lo que siguió se desarrolló lentamente, hora tras hora, bajo los ojos atentos de quienes estaban asignados a observar. La pronuba permaneció cerca de la puerta, interviniendo solo cuando la tradición requería instrucción, ajustando ocasionalmente la postura de Livia o los movimientos de Marco, asegurándose de que cada parte de la consumación cumpliera con las expectativas legales. La puerta permanecía abierta. Las lámparas iluminaban el corredor. Cualquier persona en la casa podía escuchar los movimientos, las voces, las órdenes rituales. Cada sonido formaba parte de la documentación, parte de la evidencia. Nada de aquella noche era privado. Nada estaba destinado a serlo. Para Livia, las sábanas podían haber sido pergamino, su cuerpo la tinta que Roma exigía para finalizar el contrato. Todo lo ocurrido era una forma de verificación, un paso final para hacer que la transferencia de autoridad fuera incuestionable. Al amanecer, el aire se mantenía pesado, las lámparas ardiendo débilmente, y el médico regresó. Entró con el mismo desapego clínico que había mostrado antes. Su tarea era simple: confirmar que la consumación había ocurrido, y que Livia ahora portaba las marcas físicas esperadas de una mujer que había pasado de virgen a esposa. El examen fue registrado. La pronuba dio su testimonio jurado. Los testigos asintieron en reconocimiento. La transformación legal quedó sellada. Livia Tersa, con apenas 18 años, se había convertido oficialmente en esposa romana. En una sola noche, su papel, su identidad y la forma de su futuro habían sido completamente reescritos. Durante la década siguiente, daría a luz a 4 hijos. Dirigiría la casa de su esposo, organizaría cenas formales, administraría a los esclavos, cumpliría con sus deberes religiosos y mantendría la dignidad esperada de una matrona. Ante los demás, parecería capaz, respetable y serena. Sin embargo, nadie jamás escuchó que hablara de aquella noche, ni siquiera sus propias hijas. No había palabras adecuadas para describirla, y en verdad, ella nunca había conocido a otra mujer que relatara la suya tampoco. Su silencio era ordinario, reflejaba una verdad universal. Las mujeres no dejaban registros de estas experiencias, y los hombres rara vez las documentaban en detalle privado. Los rituales estaban tan arraigados en la vida marital romana que describirlos parecía tan innecesario como explicar el amanecer
o la respiración. Todos entendían, pero nadie hablaba. Por eso los historiadores modernos luchan por conocer lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas de los hogares romanos. La mayor parte de nuestro conocimiento llega en fragmentos. Fragmentos de crítica cristiana, fragmentos de comentarios legales, breves menciones en textos médicos y rastros arqueológicos, significado que solo se revela al combinar estas referencias dispersas. La escasez de relatos detallados no indica encubrimiento, refleja familiaridad. Estos rituales eran tan ordinarios como el aire que respiraban las mujeres romanas. Durante siglos, describirlos habría parecido inútil. Durante casi un milenio, así funcionaba el matrimonio en Roma. Generación tras generación de novias recorría el mismo camino iluminado por antorchas. Generación tras generación de madres susurraba las mismas advertencias. Las jóvenes enfrentaban la misma noche, los mismos observadores, el mismo escrutinio. El sistema persistió porque todos, hombres, mujeres, familias, sacerdotes, aceptaban su lógica. La propiedad debía ser verificada. Las transferencias legales requerían testigos. El matrimonio existía para producir herederos legítimos, por lo que la prueba era esencial. Las mujeres eran los vasos a través de los cuales continuaban las líneas familiares. Tenía sentido dentro de ese marco. Incluso cuando nos escandaliza, la práctica no terminó porque Roma la considerara excesiva de repente. El cambio llegó desde fuera, con la expansión del cristianismo y la evolución de los valores romanos durante los siglos IV y V. La nueva teología trajo nuevas expectativas. Las mujeres tenían alma igual que los hombres y no podían ser tratadas meramente como propiedad. El matrimonio se convirtió en un sacramento sagrado, incompatible con rituales considerados obscenos por la Iglesia. Si la modestia era virtud, los testigos durante la consumación se volvieron inaceptables. La transformación no fue rápida ni suave, fue gradual e incompleta. Sin embargo, con el tiempo, en ciudades y hogares de élite, los antiguos ceremoniales desaparecieron o fueron completamente reformulados. Con ellos, la evidencia se desvaneció. Las estatuas de Mutinus Tutanus fueron destruidas o enterradas. Las referencias escritas a los rituales nupciales fueron retiradas discretamente o dejadas deteriorar. Frescos y murales que insinuaban los ritos fueron enlucidos. El papel de la pronuba disminuyó, de supervisora activa a figura principalmente simbólica. En unas pocas generaciones, el conocimiento completo de lo que alguna vez requirió el matrimonio romano se perdió casi por completo, preservado únicamente en manuscritos oscuros estudiados por eruditos curiosos siglos después. Los cristianos que transformaron Roma no estaban simplemente borrando vergüenza, estaban reconfigurando la propia civilización. Casi lo lograron por completo. Hoy, el matrimonio romano se imagina a menudo como velos color azafrán, canciones alegres y nueces esparcidas, una mezcla agradable de ritual y romance. Sin embargo, los fragmentos permanecen. Los fragmentos siempre sobreviven. Livia Tersa falleció alrededor del año 31 de nuestra era, con aproximadamente 60 años. Había sido esposa durante más de 4 décadas y criado hijos. Cumplió con todas las expectativas. Pero, ¿qué recordaba de aquella noche? ¿Revivía en su mente el miedo, la vergüenza y la impotencia? ¿Llegó a aceptarlo? ¿Esperaba que sus hijas enfrentaran una versión más suave? ¿O simplemente se resignó a ello como algo inmutable? Nunca lo sabremos. No dejó registro escrito. A las mujeres de su estatus no se les esperaba hacerlo. El silencio que rodea estos rituales proviene de quienes jamás se consideró que merecieran preservación.
cuyos cuerpos eran centrales para el sistema legal, pero cuyos pensamientos fueron ignorados en los relatos históricos. Sabemos lo que se les hizo, pero rara vez sabemos cómo se sintieron. Aún así, sobreviven suficientes pruebas para comprender por qué generaciones intentaron con tanto empeño borrar esta parte de la vida romana. Roma a menudo se idealiza como la cuna del derecho, el orden y la civilización occidental. Sin embargo, reconocer lo que se exigía a las mujeres complica esa historia. Revela que la brutalidad y la sofisticación coexistían, que la complejidad legal podía funcionar junto a la deshumanización sistemática. Los rituales mismos han desaparecido, pero las mujeres que los soportaron fueron reales: Livia, su madre, sus hijas, y un sinfín de novias anónimas cuyas noches de bodas fueron ejercicios de control, escrutinio y verificación. Vivieron, soportaron y fueron silenciadas. Si has llegado al final de este relato, escribe Livia en los comentarios para demostrar que has seguido todo este escalofriante recorrido.